Bueno, para partir, nosotras y nosotros somos el movimiento por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Moatima. Somos un movimiento que surge a raíz del robo y acaparamiento del agua en la provincia de Petorca hace ya más de una década. Durante estos cerca de 15 años de movilización y denuncia, hemos dado a conocer situaciones dramáticas a causa de la privatización y el acaparamiento del agua, eventos de contaminación y destrucción de ecosistemas y episodios de amedrentamiento a nuestros compañeros y compañeras por oponerse a quienes concentran el poder hídrico en los territorios. Somos parte de un movimiento nacional atravesado por diferentes clases de conflictos ambientales, pero todos anclados en un patrón común. Y es que las bases de la desigualdad se construyen en la apropiación de los bienes naturales comunes, principalmente del agua y la tierra. Hoy estamos acá, fieles y consecuentes a nuestros principios, por la recuperación del agua y no porque seamos ingenuas en los cerrojos y exclusiones que representa este órgano, sino porque estamos convencidos y convencidas que el debate en torno a la desprivatización del agua no puede esperar un minuto más. Cada hora que pasa aumenta el número de personas que no tienen agua para consumo humano en sus territorios. ¿Se imaginan que sus hijos asistan a una escuela donde no tienen agua para beber? Esa es la realidad de cientos de niñas y niños en nuestro país, hoy, el 2023. Y es justamente por esa razón, nuestro propósito de venir a exponer en este espacio, plasmar con sentido de urgencia las diversas voces que existen en nuestro país, esas voces diversas del Chile real, que no cuenta con agua para tomar, que está cansado de ver los abusos en su propia cara, de personas que ven con frustración no poder mantener sus huertas para la alimentación de sus familias mientras tienen al frente enormes piscinas que concentran agua para la producción de paltos y otros alimentos, de exportación, por cierto. Es por ello que nos planteamos críticas frente a la propuesta de los expertos, toda vez que presenta incompatibilidades al reconocer, por un lado, el derecho humano al agua y, por otro, el derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. De aquel diagnóstico surge nuestra propuesta Agua para la Vida. Y Agua para la Vida no es menor el nombre de esta IPN. Sabemos que el agua constituye aproximadamente el 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos. De ella depende la gran mayoría de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Se puede vivir sin electricidad, sin embargo, nosotras, las personas, no podemos vivir más de 7 días sin agua. Es claro, la vida depende del agua, así como también las diferentes actividades productivas, la tierra y las diferentes formas de vida que en ella existen. Sin embargo, ya enfrentamos una grave y en algunos casos irreversible crisis del agua. Nuestro movimiento, Moatima, nos hemos opuesto al carácter privado de las aguas, sustentado en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución de Chile. El carácter privado de las aguas en Chile, consagrado en la Constitución y ratificado en el Código de Aguas del 81, ha estado estrechamente relacionado con una institucionalidad débil y cooptada por el modelo de lucro y usura con las aguas. No hay dudas, en Chile una minoría privilegiada de políticos y empresarios fuertemente conectados entre sí tomó la decisión histórica de transformar un bien nacional de uso y dominio público, el agua, en objeto de lucro. Y aplicando todas las formas y artilugios posibles ha impuesto su moral, su lógica de mercado por sobre las necesidades de las mayorías, criminalizando el movimiento social que lucha por el agua y aterrorizando sobre los avances de la recuperación del agua. Hoy nuevamente se oponen a la consagración del agua como un bien común inapropiable y por el contrario insisten en constitucionalizar los derechos de aprovechamiento de agua, como me imagino ya escucharon en la mañana la propuesta de la SNA. En Chile, el 81% de los derechos de aprovechamiento de agua no consultivos se encuentran en manos de Endesa, que es una empresa perteneciente público-privada de origen italiano, y el 84% de los derechos de agua consultivos se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Esta situación, y esto es muy relevante, evidentemente afecta de forma irreversible nuestra soberanía como país sobre un bien común considerado estratégico y además un derecho humano fundamental.
la privatización de las aguas en Chile ha provocado enormes inequidades. Vastos sectores campesinos se han pauperizado debido a la falta de agua. La presión sobre las cuencas hidrográficas es de tal magnitud que hoy los ríos están para museo. Y hoy más de 400.000 familias en Chile viven de camiones aljibe. Es sequía porque reconocemos que es un problema a escala global ambiental, pero sobre todo es saqueo. Eso significa que es un problema ambiental, pero también económico y político. El modelo de privatización, mercantilización y acaparamiento de las aguas permite que algunos lucren con la posesión de grandes volúmenes de agua, muchas veces virtuales, en contraste con el precario acceso al agua para las comunidades. El negocio del agua en Chile es una inmoralidad y atenta de forma flagrante contra los derechos humanos fundamentales de las personas. Es por eso que nuestra propuesta de norma, que alcanzó cerca de 15.000 firmas, propone elementos centrales para la recuperación del agua. El primero tiene que ver con el derecho humano al agua, y no me voy a detener demasiado, sino que después voy a detallar, y que tiene que ver con consagrar justamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Nuestra propuesta dice, ahí como lo pueden ver, el derecho humano al agua y el saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna. Toda persona sin discriminación tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. Toda persona tiene derecho al acceso desde un punto de vista físico, ecológico, cultural y económico en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y sobre todo garantice la dignidad. Otro elemento importante, y yo diría el más importante de nuestra propuesta, tiene que ver con la modificación de la naturaleza jurídica del agua, y en el fondo es terminar con los derechos de aprovechamiento de agua. Nuestra propuesta sugiere: el agua en todas sus formas y estados es un bien común natural inapropiable que pertenece a los pueblos y a la naturaleza. Enseguida tenemos la gestión del agua, que tiene que ver con garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas, a propósito de que hoy quienes inciden en las decisiones respecto del agua son quienes tienen derechos de aprovechamiento. Es decir, quien tiene más derechos de aprovechamiento, por lo tanto tiene más dinero, puede tomar decisiones. Una cuestión totalmente antidemocrática. Por último, tenemos la propuesta respecto del cambio climático, y donde se sugiere, se propone que el Estado, en el marco de sus compromisos para hacer frente a la emergencia climática, protegerá los glaciares como ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del ciclo hídrico. ¿Qué queremos relevar de esto? Y es que básicamente es el problema central del problema que vivimos en Chile, tiene que ver con la propiedad. Es el eje central. Por lo tanto, si no se toca la propiedad, no se puede hacer gestión. Y volvemos a la propuesta tercera. Hoy, el 84% de los derechos de agua consultivos se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Y esta situación evidentemente afecta de forma irreversible nuestra soberanía, tal como lo decíamos antes, lo que hace inviable poder consagrar el derecho humano al agua. Si no se cambia la naturaleza jurídica, y volvemos al punto 2, no hay gestión comunitaria. Solo quienes tienen derechos asignados toman decisiones. El régimen de propiedad promueve la concentración del agua en pocas manos. No se reconoce la participación de los distintos actores que participan en la cuenca, como tampoco gestiones comunitarias y públicas como las APRs, que cumplen un rol fundamental hoy en día en Chile para asegurar saneamiento. Tampoco de pueblos indígenas y municipios que gestionan el acceso al agua y saneamiento en los distintos territorios. Si no se toca el derecho de propiedad, el derecho humano al agua queda solo en el papel, y eso es algo claro que debemos decir. Es una declaración de buenas intenciones. Volvemos a la contradicción de propiedad versus gestión, prelación de uso versus propiedad. Hoy más de 400.000 familias, como decíamos, viven de camiones aljibes, es decir, dan la llave y no obtienen agua para consumo. Si no se toca la propiedad, insisto, no se puede hacer frente al cambio climático y a la escasez hídrica que viven los territorios. Hoy los modelos de circulación global indican que en la zona central de Chile las precipitaciones van a disminuir hasta en un 40%,
Y eso significa al menos un 40% menos de oferta hídrica, como les gusta llamarle. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cómo vamos a gestionar y hacerle frente a este cambio climático sin tocar la propiedad? Con más agua en el papel que agua disponible efectivamente. Me corresponde hacer el punto respecto de la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura, propuesta presentada en la mañana, que bien sabemos, este organización se encuentra íntimamente vinculado a sectores ultraconservadores y a los principales grupos económicos del país. Y hacemos el punto ¿por qué? Porque consideramos que tenemos la responsabilidad histórica de un año como este, donde nos obliga a refrescar la memoria. La historia reciente de la SNA se encarga de recordarnos su rol opositor al proceso de reforma agraria, impulsado durante el gobierno de Frei Montalva, la creación de las denominadas guardias blancas y su tenaz resistencia al proceso de transformaciones en el agro chileno. Hoy, nuevamente, se oponen a mejorar las condiciones del pueblo pobre y sencillo, proponiendo consagrar los derechos de aprovechamiento de agua en la Constitución, siguiendo la lógica de beneficiar a unos pocos, a ellos mismos. Sin ir más lejos, y esto me parece también importante, Antonio Walker, ex ministro de Agricultura de Piñera y actual presidente de la SNA, fue denunciado por nuestro propio movimiento a raíz del conflicto de interés. Era una persona que tenía derechos de agua e incidía directamente en la regulación y en la aprobación de políticas públicas. No entendemos cómo algo así puede ocurrir hoy en este país. Juan Sutil, precursor de la carrera hídrica, también presidente de la SNA, y que se le posiciona como presidente de la CPC. Luis Mayol, intendente en la Araucanía cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, ex ministro de Agricultura de la campaña El agua se pierde en el mar de Piñera, también presidente de la SNA. Por lo tanto, hacemos el punto respecto de la contraposición de propuestas que vemos ahí y a quiénes beneficia. Y esa es la pregunta, ¿a quién beneficia esa propuesta? Nosotras respondemos a los mismos de siempre que históricamente se han aprovechado el sistema mercantil del agua, acaparando derechos y haciendo un solo uso para sus propios intereses y beneficios. Nos preguntamos, ¿en qué momento el agua será entendida como bien común natural y no una mercancía? Bajo el mismo argumento, observamos con muchísima preocupación los cambios propuestos por una élite económica y legítimamente nos preguntamos, ¿a quiénes benefician las enmiendas recién conocidas promovidas por la mayoría de este Consejo? Por ejemplo, la UDI propone aplicar el modelo concesión al agua y al resto de los bienes nacionales de uso público en las enmiendas propuestas al inciso 34 del artículo 16. ¿Y qué significa esto? ¿Acaso quieren replicar el modelo de las autopistas en Chile, pero ahora con el agua? Nos proponen un país en el cual el tamaño de la billetera seguirá determinando quiénes pueden acceder al agua y quiénes no. ¿Cómo el agua puede ser un derecho humano si en la práctica solo algunos son sus dueños? Es por ello que nuestra propuesta se hace cargo de las incompatibilidades que vemos y nos interesa cerrar con algunas ideas centrales. Y es que en las condiciones actuales, la propuesta de los expertos no cumple en materia de agua y legislaciones ambientales, es decir, queda corta para los desafíos del futuro. Si no se considera el cambio en el régimen jurídico, no se pueden resolver los problemas de las crisis hídricas en Chile. Existe suficiente disponibilidad de agua para el consumo humano, la pequeña y mediana agricultura. Pero en la medida en que la propiedad prevalece por sobre la gestión racional e inteligente del agua, seguirá beneficiando a los grandes en desmedro de la gente común y sencilla. Mantener la propiedad del agua se transforma en un fanatismo ideológico, en una postura sobreideologizada, en un contexto de cambio climático y sequía en Chile. Se pone la ideología por sobre la evidencia científica y los intereses de los habitantes del territorio y la naturaleza misma. Esta Constitución debería responder a las necesidades del pueblo de Chile y tener como horizonte mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Si el borrador no cambia la naturaleza jurídica e incorpora los elementos propuestos en esta norma, esta Constitución debe ser directamente rechazada. Y acá no estamos solo representando nuestros intereses, nos hicimos parte de este segundo proceso porque creemos en la democracia y en la capacidad de alcanzar acuerdos transversales.
Sin embargo, debemos advertir que el sistema político y la sociedad chilena no aguantan un segundo fracaso. Por eso, llamamos a no clausurar la discusión y debatir de cara al pueblo de Chile y sus urgencias. Si alguna vez se acusó que se pretendía ir demasiado rápido, no sean ustedes los que ahora propongan y defiendan un proyecto que en el fondo nos condene al retroceso. Esta debe ser una constitución para las necesidades de las personas y los enormes desafíos que nos depara el futuro, no del Chile del pasado construido por una minoría ensimismada en sus privilegios. Una constitución que no garantice el agua para todos y todas es una constitución sin futuro. No seremos los únicos que nos movilizaremos para develar la importancia de desprivatizar el agua y hacerlo un bien. Bueno, la verdad podría hacer muchos comentarios con respecto a la intervención, pero prefiero que hagan preguntas a los señores consejeros y consejeras. Karen Araya tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quería felicitarlos primero a Modatima por haber alcanzado los apoyos necesarios. Entendemos que este es una urgencia, no solo de nuestro país, sino mundial, y que Chile debe hacerse cargo. Y concuerdo con usted, a propósito de su última intervención, no podemos tener una constitución si no garantice el uso del derecho al agua como un derecho humano. Por su intermedio, presidente, quería agradecer la presentación y en atención al tema del agua, quería mencionar el relevante problema de desigualdad en nuestro país. Desigualdad económica, pero también en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros temas. Entonces quería consultarle a la expositora, ¿cómo entiende usted que se relacionan las desigualdades en general en Chile y la desigualdad en la distribución del agua? Hasta donde entiendo, las desigualdades de Chile es enorme, incluso en comparación con la región latinoamericana, en donde la desigualdad es un tremendo problema. Pero entendiendo que la desigualdad en el tema del agua es aún peor, entonces me gustaría que nos confirmara si es así y cómo entiende usted que se relaciona esas desigualdades y respecto de la crisis climática y ecológica y además del agua. ¿Considera usted que el Estado ha hecho lo suficiente al respecto? ¿Estamos tomando las medidas adecuadas en atención a la crisis que podría venir? Muchas gracias, presidente. Gracias, consejera Araya. Tiene la palabra el consejero Carlos Recondo. Muchas gracias, presidente. Quería en primer lugar preguntar ¿qué tipo de organización es Modatima? Si efectivamente responde a una ONG o a una organización representativa de algún grupo de personas, de ciudadanos. Me gustaría conocer cuál es la estructura de organización de este movimiento Modatima. Y solamente, presidente, señalar que estoy en total y absoluto desacuerdo con la forma como se ha planteado este movimiento representado por la señora que está hoy día presente, porque creo que está muy lejos del espíritu que anima a los consejeros y consejeras, comisionados y comisionados que nos hemos involucrado en este proceso tan importante para el país. Y por lo tanto no puedo sino señalar que es inaceptable algunas de las acusaciones, descalificaciones que ha hecho esta persona aquí, acusando directamente a ciertas personas sobre la base de mentiras. Quiero decirlo con toda claridad. Ha hecho mención a don Antonio Walker, que fue ministro de Estado, hoy día es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura,
y ha hecho mención y lo han hecho denuncias del pasado de involucrarlo en que tiene una cantidad de litros por segundo de agua que ha sido no solo desmentido, sino que claramente demostrado que era una falsedad. Y seguir insistiendo en las falsedades y las mentiras a mí no me parece que sea el camino ni el mecanismo por el cual uno puede plantear ante esta comisión sus legítimas aspiraciones. Así que creo que no amerita ningún otro comentario. Estoy completamente en desacuerdo en la forma y además en el contenido de la propuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero Recondo. Tiene la palabra el consejero Arturo Phillips. Muchas gracias, presidente. Bueno, felicitar a la expositora por haber alcanzado las firmas. Sin embargo, la exposición en sí misma no me parece un poco sobreideologizada, y concuerdo con mi compañero consejero Carlos Recondo. Nos parece que es positivo de todas formas conocer distintas visiones de mundo. Pero respecto a eso, le tengo dos preguntas concretas. Usted comenta en su propuesta que el agua es un bien común natural. Esta vendría siendo una nueva categoría jurídica, idéntica por lo demás a la categoría que propuso la convención pasada. ¿En qué se diferencia jurídicamente a esto de lo que son los bienes nacionales de uso público? ¿Ya? Usted después dice que son inapropiables, efectivamente, pero eso es un apellido. Pero el bien común natural, ¿en qué se diferencia? ¿O simplemente por un tema ideológico de innovar en esta materia, al igual como en la convención pasada? Y luego la segunda pregunta que le tengo, estimada expositora, ¿cómo se compatibiliza su propuesta con lo dispuesto en el Código de Aguas, que tuvo una tramitación de alrededor de 11 años, transversalmente apoyada, recientemente aprobada? Entonces, ¿cómo se compatibiliza con lo que fue la reciente deliberación democrática de todos los sectores políticos, casi todos, nunca nada se aprueba por unanimidad, pero cómo se compatibiliza esto, o simplemente se pretende terminar con lo que recientemente se aprobó en democracia de una manera muy seria y muy discutida por lo demás con distintos actores? Esa sería mi pregunta, y gracias de todas formas por haber participado en este proceso. Gracias, consejero Phillips. Vamos a dar la palabra entonces a la señora Catalina Huerta por hasta 5 minutos. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto de la desigualdad que se planteaba en la primera pregunta, es evidente, yo creo que toda la presentación se basó en ello. Hoy quienes tienen derechos de aprovechamientos de agua son quienes tienen dinero, y quienes no tienen dinero no pueden tener derechos de aprovechamiento y por tanto no pueden acceder al agua. Esa es una cuestión y que yo creo que pasa con los diferentes derechos sociales que existen hoy en Chile. No por nada, hace unos años hubo una crisis política y social y yo creo que esa crisis se mantiene. Al respecto, yo creo que hay que hacerse cargo del momento de crisis en que estamos, sobre todo pensando en que esto puede empeorar a futuro. Las demandas siguen estando, las personas siguen enojadas, hay mucha frustración. Y las personas en los diferentes territorios siguen sin poder acceder al agua para consumo humano. Yo creo que hay que un poco poner los pies sobre la tierra y darle valor e importancia a ese escenario. Por otro lado, respecto a la otra pregunta, que es si el Estado se ha hecho lo suficientemente cargo, evidentemente no. Hoy estamos en una crisis climática, vimos los eventos de hace unos meses atrás, donde no hay regulación, no hay planificación urbana, y esos eventos van a seguir ocurriendo. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta la urgencia y los avances de la crisis climática para poder enfrentar con responsabilidad los desafíos del mañana. El Estado, por supuesto, ahí ha estado al debe y lo sigue estando. La pregunta respecto a qué tipo de organización, nosotros no somos una ONG, no somos una fundación, somos un movimiento social, como los hay y existen en Chile por cientos, un movimiento de defensa de la tierra, tal como
como ahí dice, que hemos estado cerca de 15 años luchando por desprivatizar el agua y manifestar los conflictos que hay en los diferentes territorios. Hoy estamos con presencia en más de 25 territorios a nivel nacional. Por lo tanto, eso no es menor, porque en el fondo la conflictividad que existe es una cuestión que está aumentando cada día, a propósito de la crisis del agua, pero también de la crisis medioambiental. Es importante destacar ese punto, porque yo no sé qué diferencia podría suponer el que fuéramos una ONG o un movimiento social. Nosotros no queremos defender el agua, la desprivatización, porque es una urgencia en los territorios, no por otro interés. No me quiero quedar callada respecto del Walker. Nosotros somos un movimiento serio, tenemos capacidades suficientes, como todos los movimientos sociales que existen hoy en Chile, para poder denunciar lo que nos parece injusto. No es un voladero de luces. Nosotros hicimos un trabajo para estudiar aquello y nos parece impresentable que se muestre como una mentira, porque es un estudio que hicimos respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas de alguien que incide en las políticas públicas. Y nos parece que ese es el punto central, en el fondo, alguien que tiene derechos de aprovechamiento de agua, no sé si acá ustedes o no tienen derechos de aprovechamiento de agua y están incidiendo en el debate público, por lo menos me resto, ¿no? Me parece que esa es una cuestión ética correcta para poder tomar las decisiones del país y no cuidar mis intereses, ¿no?, económicos. Respecto de nuestra postura, yo no creo que eso sea sobreideologizado. Alcanzamos cerca de 15.000 firmas cuando este proceso está, y creo que ustedes y todos lo sabemos, seriamente deslegitimado. Participó menos del 80% de las personas que participaron en el proceso anterior, y eso da cuenta de un problema y de una crisis de la que todos y todas debemos hacernos cargo en este espacio, fundamentalmente ustedes. Y por lo tanto, el que hayamos alcanzado esas firmas en un proceso que no tiene tanto piso es una cuestión que da cuenta de una urgencia. Fuimos la 7ª iniciativa popular de norma que alcanzó la firma. Y no es una postura sobreideologizada, es una necesidad, es una postura con mirada de futuro. Es un bien común y natural que es compatible con un bien nacional de uso público, pero no, el concepto de inapropiable no es un apellido, es una condición. En ello se basa el fin de los derechos de aprovechamiento de agua, que es el problema que vemos hoy en el agua, en Chile, en la distribución, en el acceso, en la gestión. Por lo tanto, no es menor ni es baladí el que sea inapropiable. Enseguida, respecto de la propuesta, si se compatibiliza con la reforma del Código de Agua, evidentemente la reforma del Código de Aguas muestra avances, por ejemplo, muestra la posibilidad de redistribuir, y eso es un avance efectivo, pero no es suficiente, no es suficiente. Sobre todo en un contexto de crisis, vuelvo a repetir, climática severa, en un contexto estructural donde quienes tienen derechos de agua los tienen acaparados e impiden que las personas de los territorios puedan acceder a agua. Quizás el centralismo acá juega sus cuotas de decisión, pero en el fondo quienes venimos de territorios alejados, yo vengo de la provincia del Choapa, donde está Mineral Los Pelambres, tiene concentrado más del 60% de los derechos de aprovechamiento de agua, lo que impide que el agua llegue al río, lo que impide que las personas puedan consumir. Hay colegios sin agua, escuelas sin agua, personas que... Y también quiero hacer el punto, es una crisis importante. Y hoy, a propósito de las guerras, vemos con riesgo el abastecimiento de alimentos. Y en las crisis, tanto en la pandemia como en otras crisis, ha sido la agricultura familiar campesina la que ha sacado adelante este país. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de este problema de agua en todas sus dimensiones. Hago un llamado explícito a que podamos evaluar esto con altura de miras y con perspectiva de futuro, porque una constitución que no piensa en el futuro está obsoleta. Bien, ha sido la última iniciativa de norma. Yo entiendo la angustia que tiene la señora Catalina por el problema del agua que tiene en su zona, sobre todo porque nosotros no tenemos el mismo problema, por lo menos en la zona que yo represento. Y la verdad que creo que eso sí no le da derecho a venir a decir que nosotros estamos deslegitimados y otros epítetos que la verdad es que por lo menos yo no concuerdo, y creo que la mayoría de los consejeros hemos tenido un espíritu de lograr acuerdos, de avanzar y de finalmente lograr una constitución que se apruebe.
Y en eso estamos y de todas maneras le vamos a agradecer su exposición. Ha sido la más dura, en todo caso, el tono muy fuerte, pero fue la última, así que ahora ya terminamos con la... No quiero porque entonces todos los consejeros van a hacer comentarios y yo creo que corresponde que despidamos a Catalina y veremos cómo vamos a ver este tema de los derechos de agua en la Constitución. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.